Es octubre y en la costa norte de Georgia del Sur nieva suavemente sobre una colonia de elefantes marinos. Tras meses en alta mar, un macho joven se acerca cautelosamente a una playa. Durante todo el año ha vivido en el océano sin necesitar en ningún momento acercarse a la costa. Pero ahora, cuando llega la época de reproducirse, solo hay un lugar para hacerlo. Y ese lugar es la tierra firme. En el otro extremo del mundo, en las tierras boreales de Alaska, encontramos a nuestra segunda protagonista. Después del largo invierno, los osos grizzly comienzan a despertar de su letargo. Durante el mismo, nuestra osa parió 2 osednos y ahora necesita buscar alimento para los 3. Al llegar la corta estación cálida, la naturaleza pone al alcance de los osos muchos recursos. Pero para una madre con 2 cachorros el problema va más allá de encontrar comida. Porque los machos adultos que acaban de salir de sus oseras están hambrientos. Y a ninguno le importaría tener a tiro un sabroso cachorro de su misma especie. De nuevo en Georgia del Sur, otro viajero llega a la costa después de un largo periodo alimentándose en el mar. Como tantos otros adultos, nuestro tercer protagonista llega buscando tierra firme y, lo que es más importante, al pollo que dejó aquí hace 3 meses. Pingüinos, osos y elefantes marinos son 3 especies diferentes con un mismo nexo de unión. Todos ellos pasan la mayor parte de sus vidas aislados por el frío. La vida en nuestro planeta viene condicionada por la acción del Sol. Basta una ligera variación en su actividad para que la Tierra entre en un periodo glacial y el frío se apodere de grandes extensiones de nuestra geografía. De un modo más cercano podemos ver su influencia en las zonas próximas a los polos, donde sus rayos inciden con menor intensidad. Aquí, las temperaturas son mínimas, la nieve cubre la Tierra durante la mayor parte del año y las condiciones de vida se hacen tan extremas que son pocas las especies que han logrado adaptarse. El frío supone una barrera física tan firme que determina el aislamiento de ecosistemas enteros. Poderosas barreras de hielo, nieve, aire y frío frenan el avance de la naturaleza, obligando a las especies a adaptaciones extraordinarias. Es un fenómeno que se acentúa al acercarnos a los 2 polos geográficos y en paralelo al ascender hacia las más altas montañas. Estos son los reinos del frío, las islas climatológicas que no necesitan estar rodeadas de mar para confinar a sus sufridos habitantes en su interior. Estas fabulosas murallas que impiden la dispersión de muchas comunidades vegetales y animales y cierran las puertas a posibles invasores, no han sido suficientes, sin embargo, para mantener alejada a la especie más adaptable y colonizadora de nuestro planeta, el hombre. Para su supervivencia dentro de estas islas del frío,
El hombre ha aprovechado las adaptaciones de los animales y plantas que ya habían sido capaces de sobrevivir en ellas. Y lo ha hecho de una forma tan estrecha que su vida depende enteramente de que dichas especies sobrevivan. Porque en las Islas del Frío, todas las especies se han hecho tan dependientes de él y entre ellas que cualquier alteración en el clima puede hacerlas desaparecer a todas para siempre. En nuestra playa de Georgia del Sur, volvemos a encontrarnos con nuestro primer protagonista. En su primer año como adulto, ha llegado tarde a la cita y ahora debe permanecer en el agua mientras observa cómo otros han tomado posesión de todos los arenes de la playa. Sabiéndose en inferioridad física, su única oportunidad es aprovechar un descuido del dueño del harén, un coloso de 2.600 kilos que no deja acercarse a ninguno de los machos secundarios que rondan a las hembras. Lleva casi 2 meses sin alimentarse, pero sus ganas de luchar y de reproducirse no parecen haber mermado un ápice. Nuestro protagonista tiene pocas posibilidades, aunque al ver a una hembra acercarse al agua, sus esperanzas renacen. Animado por la ocasión, inicia un sigiloso acercamiento. La rapidez es fundamental para lograr aparearse antes de que su rival se entere. Pero por desgracia, el jefe del harén ostenta su puesto por algo. Y nuestro joven Romeo debe iniciar una humillante retirada. El primer intento por conseguir una hembra ha sido un completo fracaso. La isla de las Morsas, en el oeste de Alaska. Para adaptarse a las condiciones de los dominios del frío, los animales tuvieron que sufrir grandes adaptaciones. Las aves y los mamíferos, los únicos capaces de producir su propio calor corporal, fueron los que llegaron más lejos. Y para hacerlo, recurrieron a un innumerable muestrario de adaptaciones. Estas morsas son un buen ejemplo. La vida marina les ofrece una ventaja doble. Por un lado, mientras que en las heladas tierras del interior apenas hay comida, estas aguas rebosan de alimento. Y por otro lado, en el agua la temperatura es más estable y raramente baja de 1 o 2 grados bajo cero, mientras que en tierra desciende con frecuencia por debajo de -40. Aún así, sobrevivir en estas aguas gélidas tampoco es tarea fácil. Para hacerlo, las morsas, como tantos otros mamíferos marinos, tuvieron que rodear su cuerpo de una gruesa capa de grasa aislante y adaptar su sistema circulatorio. Su sangre adquirió mayor número de glóbulos rojos para resistir durante horas sin salir a superficie y maximizaron su capacidad para restringir la circulación superficial durante la inmersión con el fin de evitar cualquier pérdida de calor. Una vez en tierra, la circulación se restablece y la piel pasa de un blanco cetrino a un saludable rosado que les permite exprimir al máximo la poca energía que reciben del astro rey. Gracias a estas adaptaciones, ellas ya solo necesitan la tierra para recuperar el calor, aparearse y traer al mundo a sus crías. También nuestro protagonista
ha sobrevivido en estas gélidas aguas gracias a las mismas adaptaciones. Firme en su empeño, busca el momento en el que pueda acercarse a una hembra, algo que no está resultando nada sencillo, dada la densidad de rivales que hay en esta playa austral. Tras el cruce de amenazas, el rival decide pasar a la acción. Y una vez más, nuestro amigo opta por la retirada ante un rival superior. En el extremo opuesto del mundo, el frío ha dado su tregua anual en el Parque Nacional Katmai, en Alaska. Las nieves invernales se han retirado a las cumbres y la naturaleza aprovecha la corta tregua estival para recuperar las grasas perdidas, encontrar pareja y aparearse. Nuestra osa y sus dos osednos han despertado de su letargo estacional y sus niveles de grasas están al mínimo. Ahora deben reponerse antes de que lleguen los fríos del invierno. Y para hacerlo, en latitudes boreales como estas, solo tienen 3 meses. Únicamente un aporte extraordinario de nutrientes puede permitir a los osos recuperarse en tan corto plazo de tiempo. Pero afortunadamente Alaska cuenta con 2 grandes fuentes de energía que llegan en el momento adecuado. Con la llegada del calor, la vegetación de Alaska despierta de su propio letargo y tiene un rápido desarrollo. Entre las especies presentes se encuentran unas hierbas especialmente nutritivas que los osos aprovechan nada más salir de sus oseras a la espera de que lleguen recursos alimenticios más contundentes. En esta época los osos grizzly pastan como si fueran ganado. En los valles que la nieve va descubriendo, los grizzly se congregan por decenas. Todos están hambrientos y todos necesitan recargar cuanto antes sus agotadas reservas. Naturalmente ninguna hierba, por nutritiva que sea, puede compararse con un apetitoso osedno, por lo que nuestra madre debe ser especialmente precavida en estas primeras semanas si quiere conservar a sus crías con vida. El mayor aporte de energía no proviene, sin embargo, de la tierra, sino nuevamente del mar. Solo que los osos, al contrario que las morsas o los elefantes marinos, no tienen que adentrarse en él para conseguirlo. En esta ocasión, es la propia comida la que viene a su encuentro. A medida que pasan las semanas, la actitud de los osos cambia. Sus visitas a los estuarios se hacen más frecuentes y se les puede ver mirando al agua o al mar en espera del maná, que será la base de su dieta estival. A principios de verano, las costas de Alaska reciben unos viajeros que dejaron sus ríos poco después de nacer, años atrás. Es una cita ineludible que se espera con impaciencia tierra adentro. Una cita de la que dependerá la subsistencia de millares de animales. Ahora solo queda esperar. Por fin llega el día. El agua de los fiordos bulle de un modo especial con el regreso de millares de salmones. Y la vida parece volver a las costas de Alaska. Los osos no son los únicos que celebran la llegada de los salmones. Gran parte de la comunidad animal de las costas de Alaska depende de ellos para su supervivencia. A partir de este momento, los salmones no comerán
dejando a las ballenas el aprovechamiento de los peces pequeños y el krill. Para superar la prueba, los salmones vienen repletos de la energética grasa que necesitarán para remontar los ríos. De este modo se convierten en auténticas bombas calóricas que proporcionan el aporte que osos, orcas o lobos marinos necesitan para llegar preparados al invierno circumpolar. A pesar de tener tanto alimento por todas partes y de su alto contenido en grasas, en los fiordos se establece una cierta jerarquía. Aunque ahora siguen los bancos de salmones, las orcas se alimentan durante todo el año de leones marinos, y por mucho salmón que haya, ninguno de ellos se aleja de las rocas mientras tenga alguna aleta a la vista. Una oportunidad que aprovechan los salmones para llegar hasta sus ríos de origen sin el menor contratiempo. El número de ejemplares que vuelve a estas aguas cada verano es tal que esta primera criba apenas les afecta. Tras pagar su tasa a los predadores marinos, los salmones de Alaska están listos para adentrarse en los ríos hacia sus lugares de puesta aguas arriba. Con la llegada de los primeros salmones comienza la época de la abundancia para los osos del Parque Katmai. Pronto todos se agolparán en las desembocaduras para pescarlos antes de que pierdan sus nutritivas reservas. Pero nuestra osa, sin embargo, parece no tener prisa por llegar a la costa. Acercarse a las desembocaduras es acercarse a una multitud de osos hambrientos, y eso implica un peligro para sus cachorros que no está dispuesta a correr. Cuanto más tiempo pasen los osos comiendo salmones en los ríos, menos riesgos correrán sus cachorros. Así que nuestra madre decide esperar en el interior. Con la debilidad del parto y 2 oseznos a su cargo, la caza de animales mayores le resulta imposible y aguanta alimentándose de los restos de algunos caribúes muertos y de pequeñas ardillas de tierra. Los cachorros, aún lactantes, no parecen muy preocupados, pero la madre sabe que si no come, la leche se acabará pronto. No es una caza muy elegante, pero al menos enseña a los pequeños a encontrar alimento. El bocado no da para mucho. Harían falta muchas ardillas para saciar su hambre, pero sabe que aún deben esperar en el interior antes de aventurarse hasta los ríos salmoneros. Nuestra protagonista necesita tiempo para cerciorarse de que sus congéneres ya están disfrutando de la pesca. Pero el tiempo es el bien más escaso para los que, como ella, viven durante el invierno aislados por el frío. En el interior de Georgia del Sur, las crías de los pingüinos rey que se congregan en la costa también quedaron aisladas por el frío durante el pasado invierno. Los padres regresan a la playa con fuerzas renovadas. Hace 4 meses partieron al mar, dejando a sus crías en gigantescas guarderías en las que los polluelos se alimentarían exclusivamente de sus grasas. Ahora, ya de vuelta, los padres se agolpan en la orilla intentando encontrar a sus crías, a las que no ven desde hace meses. Una tarea que se presenta verdaderamente difícil en esta playa superpoblada. Nuestro protagonista es uno de ellos y está igual de desorientado que el resto. No es de extrañar, ya que mire hacia donde mire, encuentra enormes aglomeraciones de pollos
llevando el mismo abrigo de plumón que llevaba el suyo la última vez que lo vio, hace ya unos 3 meses. Para resistir el invierno, cuando se alcanzan los 70 grados bajo cero, los pollos de pingüino rey cuentan con una capa de grasa aislante que además les sirve como reserva energética hasta que sus padres vuelven y les dan de comer, y con un denso y esponjoso plumón que les cubre el cuerpo abrigándoles. Cuando pasan a la fase adulta, su plumaje se adapta al nuevo modelo de vida y el plumón, inadecuado en el mar, dejará paso a un tipo especial de plumas que cubren la totalidad del cuerpo de los pingüinos. Del mantenimiento correcto de las plumas dependerá la supervivencia de las aves, así que todos los pingüinos pasan horas arreglándose el plumaje. Las nuevas plumas son pequeñas, fuertes y rígidas. Forman una capa compacta que impide el paso del agua y que crea una pequeña cámara de aire caliente para aumentar el aislamiento. Este abrigo mantiene su poder aislante incluso bajo vientos de 60 km por hora y su impermeabilidad se refuerza frotándose frecuentemente con el aceite que los pingüinos secretan en una glándula caudal. Las adaptaciones de los pingüinos les dotaron de una capacidad para aguantar el frío y vivir en el agua. Pero en la periferia antártica, otras aves apostaron por una estrategia radicalmente distinta. Un pollo de albatros viajero ejercita sus músculos. Con sus casi 4 metros de envergadura, el albatros viajero está diseñado para volar en estas latitudes de vientos terribles. Para ellos el viento no es un enemigo, sino un aliado absolutamente necesario, gracias al cual son capaces de viajar enormes distancias. Impulsados como veleros en tierras árticas, sus más de 4 metros de envergadura les permiten volar en un solo día desde Georgia del Sur hasta Brasil, buscando alimento en la superficie del mar. A cambio de esta prodigiosa capacidad de planear, los albatros han tenido que pagar un precio, y si el viento baja de los 20 km por hora, son incapaces de volar. Ajeno al vuelo de los albatros, nuestro pingüino sigue buscando su cría. Una cría que, por cierto, resulta endiabladamente difícil de localizar entre tanto vecino clónico. Para lograr encontrar a su pollo, nuestro protagonista cuenta con 2 ventajas. Por un lado, ha sido capaz de recordar el lugar exacto donde criaron a su pequeño. Y por otro, tanto su cría como él son capaces de identificar la llamada del otro sin confundirla con la del resto de los pingüinos. El problema es que en este mismo momento, miles de padres e hijos están buscándose a gritos. Y en tan sonora algarabía es imposible distinguir un sonido con claridad. Unas playas más al oeste, mientras tanto, los elefantes marinos continúan defendiendo sus harenes. A cada uno de ellos va nuestro amigo con la esperanza de encontrar pareja. Pero todos están ocupados por otros machos y por ahora ninguno es más joven o débil que él.
cualquier intento de acercarse a una hembra obtiene siempre la misma respuesta. Y de nuevo se aleja buscando una nueva playa con la esperanza de encontrar un grupo de hembras que no tenga machos tan poderosos y agresivos. Los elefantes marinos son muy territoriales. Aquí, en la Patagonia argentina, diferentes harenes comparten una misma playa. Los machos miden sus fuerzas cada poco rato, intentando impresionar a su rival. Pero teniendo hembras que vigilar, cada uno prefiere mantenerse en su territorio. Los combates son solo el último recurso. Una medida lógica, dada la fuerza, peso y potencia de estos gigantescos animales. Los grandes machos pueden sobrepasar los 5 metros de longitud y pesar cerca de 4.000 kilos, lo que les convierte en unos rivales temibles. Con un tamaño así en todo el cono sur no tienen apenas enemigos a los que temer en tierra. Pero el mar oculta enemigos formidables que hacen empequeñecer su tamaño y su fuerza. Durante la época de cría de los leones marinos, las playas de Península Valdés, en la Patagonia argentina, atraen a las orcas que hacen guardia buscando algún cachorro inexperto que permanezca en el agua. Para los elefantes marinos, las orcas son un problema menor. Aún no han parido a sus cachorros y todos los adultos se alejan del agua cuando ven las aletas negras que anuncian la muerte. El problema surge cuando alguno de los machos nuevos e inexpertos que buscan sitio en los harenes tiene todos sus sentidos puestos en las hembras y no presta atención a los avisos que llegan del mar. Las orcas lo han visto y olvidan a los leones marinos. Ahora tienen una presa mayor a su alcance y ellas son los mejores cazadores del mar. Todo intento de huida y de defensa por parte del elefante marino resulta inútil. Nada pueden hacer sus 2.500 kilos de peso frente a las 10 toneladas de músculo de sus verdugos. Tras unos minutos de lucha desigual, el elefante va perdiendo fuerza y las orcas dejan de jugar con él. Ha sido un día fructífero de caza y las orcas se alejan con su presa hacia mar abierto. En las playas de Georgia encontramos a otro elefante marino con problemas. Nuestro protagonista sigue en su empeño de aparearse y la cosa se pone cada vez más difícil. Las orcas no entran dentro de sus preocupaciones, sino los gigantes que le impiden el paso a las playas. A medida que pasan los días, su desesperación y su agresividad crecen.
Aún así es consciente de sus limitaciones y no se enfrentará a un macho claramente superior a él. Con la subida de la marea, los salmones se adentran en las desembocaduras, donde permanecerán hasta que su cuerpo se adapte al cambio de salinidad. En pocos días, las aguas tranquilas se llenan de miles de salmones impacientes por comenzar. Una vez adaptados, comienzan la lenta remontada de los ríos que les vienen. Más activo de estas tierras del norte. Este es el día que los osos de Katmai estaban esperando desde que despertaron de su letargo invernal. Por fin podrán recuperar sus reservas. Y empieza la pesca. La pesca no resulta muy difícil, dada la densidad de salmones que hay, así que todos tienen pescado a su alcance. La mayoría de los osos se dirigen a los mismos ríos todos los años, guiados por el éxito de temporadas anteriores. Nuestra osa conoce el río y después de concederles unos días a los otros osos para que se sacien, también ella acude al reclamo de los salmones. Antes siquiera de poder ver un solo salmón, aparecen por la desembocadura 3 machos jóvenes. Ella es más fuerte, pero los machos son 3 y también están hambrientos, así que la hembra se detiene y permanece alerta. Sin importarles la hembra ni los cachorros, los jóvenes comienzan a pescar. Por fin la osa puede relajarse. Hay suficiente pescado para todos y a nadie le interesa enfrentarse a una madre furiosa si tiene alternativas. El regreso anual de los salmones resulta vital para la mayoría de los animales que viven aislados en estas tierras septentrionales. Con un verano tan corto, la naturaleza no tiene tiempo suficiente para generar los nutrientes que necesitan, así que para las especies que no pueden migrar a latitudes más cálidas, debe ser el alimento quien venga hasta ellos. Y eso es precisamente lo que hacen los salmones. Año tras año, los salmones regresan a los ríos que los vieron nacer. Cada uno volverá al tramo exacto de su río correspondiente, aunque eso suponga remontar hasta 3.000 kilómetros río arriba o superar numerosas cascadas y rápidos. Cada obstáculo supone una prueba más para garantizar que solo los mejores alcanzarán la meta. Únicamente la muerte podrá separarles de su objetivo. Pero esa muerte no será inútil. Son de las pocas especies que han logrado escapar al aislamiento. A cambio, la naturaleza les hace volver año tras año a estas tierras con las reservas energéticas que sus predadores necesitan para sobrevivir al duro invierno. A medida que remontan los ríos, estas reservas se consumen por el ejercicio y la incapacidad de alimentarse. Poco a poco, su aspecto va dando muestras del desgaste provocado por el titánico esfuerzo que han realizado y sus fuerzas disminuyen día a día.
Millares de salmones mueren en el intento. Solo los más fuertes llegan a su objetivo. Pero por fin, en los remansos de los tramos superiores de los ríos, los salmones comienzan el cortejo y apareamiento. En el fondo pedregoso de los remansos, las hembras excavan un nido en el que depositar los huevos. Luego, el macho elegido los fecunda, y la continuidad de este ciclo de vida en las regiones del extremo norte queda consolidada para el año próximo. Tras los primeros días de ansiedad, los osos de Katmai han saciado su hambre sobradamente. Si antes pescaban todo lo que podían, ahora se permiten el lujo de elegir las especies más sabrosas entre el variado menú disponible. Este oso negro va más allá y se limita a elegir a las hembras más gordas, apretarles el abdomen y lamer el sabroso caviar. Nuestra osa también ha saciado su hambre y la de sus crías. Está mucho más relajada y ya no toma las mismas precauciones que tomaba antes. Quizá por ello tarda en darse cuenta de que un macho adulto se acerca a su camada con dudosas intenciones. Por suerte, la madre se da cuenta a tiempo y puede localizar al merodeador desde sus casi 2 metros de altura. Probablemente el macho solo sienta curiosidad, pero la madre no está dispuesta a correr riesgos y decide suspender la pesca. De nuevo en Georgia del Sur, nuestro pingüino protagonista prosigue la infatigable búsqueda de su pollo. Por fin cree distinguir entre el griterío reinante el sonido de su hijo y lentamente recorre la guardería, atento al sonido que cada vez se percibe más claro. Padre e hijo se reencuentran por fin. Ahora podrá alimentarlo para que finalice su desarrollo y pueda escapar de esta isla de hielo y rocas. La época de calor está por finalizar y el pollo tendrá que estar preparado antes de que vuelvan los fríos. Hasta entonces, su padre no volverá a separarse de él, salvo para buscarle comida y traérsela predigerida en el buche. La mayoría de las aves y mamíferos que colonizaron y se adaptaron a las gélidas condiciones del extremo sur encontraron la forma de librarse de los meses más duros del invierno. El interior de la Antártida, así como de sus islas periféricas, es un reino de hielos perpetuos y por tanto un mundo inhóspito, yermo y estéril. Georgia del Sur es una de estas islas. En su interior, los hielos perpetuos frenan la colonización de la vida. Pero en el verano austral, las costas del norte se despejan y ofrecen aquello que las especies adaptadas a estas latitudes necesitan para criar: tierra firme.
pingüinos, elefantes y lobos marinos, petreles y albatros necesitan tierra firme durante la época de la muda y la puesta, los dos momentos más delicados de su ciclo anual, en los que las defensas y el aislamiento térmico que les hace invulnerables al frío desaparecen. Como aquí la tierra firme está libre de nieve y hielo muy pocos meses al año, y en la periferia antártica hay pocas costas disponibles, durante la época de cría se forman numerosas colonias en las que las diferentes especies se reparten el terreno. La mayoría sacará adelante a sus crías en las pocas semanas de calor y volverán con ellas al mar. Es una constante entre los animales de Georgia del Sur. Claro que, como en todas partes, también aquí hay excepciones y algunos animales se quedan todo el año. En noviembre de 1910, las compañías balleneras noruegas trajeron los primeros renos a esta isla, con el fin de proporcionar carne fresca a sus trabajadores. Los balleneros hace tiempo que desaparecieron, pero los renos se quedaron, y hoy 2000 ejemplares de esta especie viven de forma permanente en Georgia del Sur. Adaptados al frío y la oscuridad invernal del extremo norte de Europa, los renos sobreviven en Georgia sin mayores problemas. Desde que llegaron a la isla, han vivido incomunicados, hasta tal punto que hoy se considera la población de reno genéticamente más pura que se conserva en el mundo. Su aislamiento no solo se circunscribe a la isla, sino incluso a los diferentes valles donde se encuentran. La presencia de sierras montañosas con nieves perpetuas y glaciares infranqueables ha convertido cada valle en una jaula perfecta y ha impedido a los renos colonizar nuevas tierras fuera de los lugares donde fueron introducidos. A pesar de que su único predador, el hombre, abandonó hace años la isla, la población se mantiene equilibrada. La propia naturaleza circumpolar se ha ocupado de ello y hoy los renos son una especie más de este gélido ecosistema. Han pasado varias semanas desde que padre e hijo se encontraron y el pequeño ha dado todo un estirón. El plumón ha dejado paso a las plumas definitivas y pronto perderá el desfasado chaleco que lleva puesto para cambiarlo por el elegante chaqué. Claro que, aunque con plumaje adulto, el pollo aún sigue ciegamente a su padre. Las plumas nuevas serán claves para la supervivencia en la nueva etapa que va a emprender en poco tiempo. Porque durante los próximos meses, los pingüinos harán una vida más propia de los peces que de las aves. Gracias a sus asombrosas adaptaciones, superada la época de muda, todos los pingüinos rey se dirigen al mar, donde vivirán sin tocar tierra casi un año completo, librándose del aislamiento de las frías islas del sur. En Alaska, los días se van haciendo más cortos como anuncio de la temporada fría. Queda ya poco tiempo hasta que la superficie de los lagos se congele y las nieves cubran de nuevo los bosques. Es el final de la época de abundancia y las especies migratorias, como estos gansos canadienses, partirán hacia tierras más cálidas, escapando del frío. Se avecinan grandes cambios, y tanto los que migran como los que hibernarán deberán almacenar las últimas reservas de grasa para el esfuerzo al que les someterá el invierno. La vegetación también se prepara para ello. El ciclo de floración y fructificación de la flora ya se ha completado, y los pocos árboles de hoja caduca que hay en estas latitudes comienzan a desprenderse de sus hojas.
territorio de nuestra familia de osos, los salmones han conseguido el milagro y todos los plantígrados están preparados para pasar el invierno. El aporte nutritivo de los peces ha acabado de completar las reservas necesarias para superar el periodo de hibernación y los osos se muestran ahora más relajados. Entre ellos encontramos a nuestra protagonista. Seguida de sus cachorros, se interna satisfecha en el interior de Alaska. Ha superado con éxito el año más delicado de sus dos cachorros. En la playa de Georgia del Sur, nuestro último protagonista va a tener por fin su oportunidad. Un macho adulto está desafiando abiertamente al dueño del harén. Esta vez el rival está a la altura y no le asustan las amenazas del macho dominante. Para fortuna de nuestro amigo, el combate es inevitable. Esta puede ser su única oportunidad y no va a desperdiciarla. Sin que los contrincantes se den cuenta, nuestro amigo se acerca a la orilla. Si la pelea dura lo suficiente, quizá pueda copular con una hembra. Con sus más de 2000 kilos de peso, en tierra la rapidez no es su fuerte. Pero las hembras están receptivas y logra por fin acercarse al objetivo tantas veces deseado, mientras los machos dominantes siguen enzarzados en su pelea. Mientras el dueño del harén se bate por sus intereses, a sus espaldas un joven inexperto cuela sus genes entre su descendencia. Es una única hembra, pero el objetivo ha sido alcanzado y eso es algo que no todos los machos primerizos podrán decir. Las tierras circumpolares constituyen un hábitat frío e inhóspito que exige a sus habitantes adaptaciones extremas. Y es que para poder colonizar unas latitudes tan frías e inhóspitas, las diferentes especies han tenido que alcanzar una gran especialización, lo que no solo ha limitado su capacidad de dispersión, sino que les ha hecho muy vulnerables a cualquier cambio en su entorno. Un cambio que quizá esté más cerca de lo que esperamos. Una bajada de las temperaturas globales puede convertir el periodo estival en un mero recuerdo de lo que fue, impidiendo que las especies se recuperen del invierno y cierren su ciclo vital. Un calentamiento global puede romper el aislamiento de estas tierras y permitir la entrada a otras especies, alterando el frágil equilibrio de estos ecosistemas.
enfriamiento puede llegar por una disminución de la actividad solar, predicha por algunos astrónomos para el próximo siglo, y poco podríamos hacer en ese caso. Pero el calentamiento global es un hecho aceptado por la mayor parte de la comunidad científica, y aquí parece que no podemos eludir nuestra responsabilidad. Resultaría triste que ahora que el hombre ha protegido estos paraísos aislados y empieza a entender su prodigiosa y delicada dinámica, provocara su desaparición por acciones realizadas a millares de kilómetros de estas extraordinarias islas del frío.